Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas y hoy les voy a enseñar cómo se hacen los cálculos en estequiometría cuando tenemos unidades de mol. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, lo primero que te tengo que decir es que, tranquila, la palabra estequiometría puede parecer algo muy complicado, pero no se trata más que de hacer cálculos sobre una receta o una reacción química. Por ejemplo, si yo te digo que para preparar una limonada necesitas tomar 2 limones y mezclarlos con un vaso con agua, eso es algo que está describiendo un proceso. Y si yo, por ejemplo, basado en ese proceso, te pregunto cuántas limonadas podrías preparar si yo te doy 16 limones, pues rápidamente tú vas a hacer un cálculo y probablemente me vas a responder que vas a poder preparar 8 limonadas. Pues bien, eso que acabas de hacer en tu cabeza es exactamente lo mismo que vamos a hacer en estequiometría, solo que ya no lo vamos a hacer usando un proceso, digamos, de la vida diaria, sino que lo vamos a aplicar sobre una reacción química que va a estar descrita por una ecuación. Y además, en vez de usar unidades más comunes como las que manejamos en la vida diaria, como los vasos, las docenas o los gramos, vamos a usar una unidad que a nosotros los químicos nos gusta mucho, que se llaman los moles. No te preocupes si no entiendes muy bien qué son los moles. Solo ten en tu cabeza que es otra manera de medir la materia, así como cuando tú dices una docena de limones. También puedes decir una mol de limones o en vez de una mol de limones podrías decir una mol de alguna sustancia. Entonces, empecemos con la primera reacción para que veas cómo se hacen las operaciones. Aquí tenemos el primer ejercicio. Como puedes ver, es un texto que está describiendo una situación. Esto es muy común en estos ejercicios, pero también puede pasar que directamente te den una reacción química. Aquí no nos la están dando, así que vamos a llegar a escribir esa ecuación que representa el proceso que te describe el texto. Lo primero que vamos a hacer es mirar cuáles palabras están describiendo a una sustancia. En este caso, aquí tenemos 4 palabras o 4 nombres que representan 4 sustancias diferentes y son las que aparecen marcadas aquí. Como puedes ver, también el texto te está dando fórmulas químicas. Siempre vamos a necesitar las fórmulas químicas de las sustancias que están participando en un proceso. Aquí vamos a tener la fórmula química del bicarbonato de sodio, del carbonato de sodio, el agua y el CO2. Ya tenemos las fórmulas químicas, ahora tenemos que ver cuál es la relación que ellos tienen entre sí. Y en general, en estos procesos siempre van a haber sustancias que están antes de un proceso y después de un proceso. Las que están antes las vamos a llamar reactivos porque van a reaccionar entre sí y a las que están después de ese proceso las vamos a llamar productos. Aquí la manera de reconocerlo es porque si ves, el ejercicio empieza diciendo que al bicarbonato le pasa algo, es decir, que se descompone. Así sabemos que él está antes de que pase un proceso y como está antes lo vamos a poner al principio de nuestra reacción química. Vamos a escribir su fórmula química. Ahora vemos cuál es ese proceso. Dicen que se descompone, es decir, aquí está pasando algo y para representar eso vamos a poner una flecha. Luego de esa flecha vamos a poner lo que está después de ese proceso, que es lo que nos dice aquí, que se libera. En este caso, ¿qué es lo que se libera? La primera sustancia es el carbonato de sodio, ponemos su fórmula química. Luego vamos a poner la otra sustancia, que es el agua. Para separarlos vamos a poner un signo más y posteriormente vamos a poner al CO2. Aquí lo que tenemos es ya nuestra ecuación química. Esa ecuación no hace más sino describir lo que está pasando en la realidad, pero lo hace de una manera más concreta y específica. Y ahora que ya tenemos esto, tenemos que ver qué es lo que el ejercicio nos está preguntando. El ejercicio nos pregunta por cuántas moles del carbonato o Na2CO3 se producen a partir de 3 moles del bicarbonato o NaHCO3. Esta es una pregunta exactamente igual a la que te hice con el ejemplo de la limonada. Te estoy dando una cantidad de los ingredientes o los reactivos y te estoy preguntando por la cantidad del producto que se va a generar. Y para poder empezar el ejercicio, acuérdate siempre que la reacción química cuando la escribes tiene que estar balanceada. Eso lo que significa es que la cantidad de elementos que tienes en el lado de los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de elementos que tienes en los productos. Este sería el balanceo para esta ecuación. Y ahora sí podemos empezar el cálculo. Muy bien, ya que tenemos la reacción, lo primero que vamos a hacer es tomar este dato, que es el dato de partida, y escribirlo aquí. Y ahora lo vamos a multiplicar por un factor, es decir, multiplicamos por una rayita. Y lo que vamos a poner debajo son exactamente estas mismas unidades, porque son las unidades de partida. Y arriba vamos a poner las unidades a donde queremos llegar, es decir, las moles del carbonato. Y ahora lo que nos queda es poner esa relación que existe entre estos dos. La relación nos la dice la reacción. Tenemos que 2 moles de esto normalmente producen 1 mol de esto. Eso es lo que vamos a poner aquí. 2 moles de esto generan 1 mol de esto. Y ahora ya podemos operar
esto que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es operar las unidades. En este caso, como tenemos moles del bicarbonato arriba y moles del bicarbonato abajo, estas moles se dividen y se cancelan. Y la respuesta nos va a quedar en moles del carbonato. Y los números se operan tal cual como la operación nos lo está diciendo. Vamos a tomar el 3, lo vamos a multiplicar por 1 y luego lo vamos a dividir por 2. 3 por 1 es 3, dividido en 2, eso nos da 1,5. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Ahora tenemos el segundo ejercicio. Aplicamos la misma estrategia. Identificamos cuáles son esas sustancias que están participando. En este caso tenemos al cloro, al hidrógeno y al cloruro de hidrógeno. Y miremos cuál es la relación que hay entre ellos. El ejercicio empieza diciéndonos que el cloro reacciona con el hidrógeno. Esto se escribe tomando las fórmulas de ellos, es decir, el cloro y el hidrógeno, y separándolas por un signo de más. Y ahora lo que vemos es que el ejercicio dice produce. Esta es una palabra que nos indica que ahora podemos poner la flecha de la reacción. ¿Qué es lo que se produce? Pues el HCl, así que lo vamos a poner en el lado de los productos. Ya tenemos nuestra reacción química, pero si contamos, en los reactivos hay 2 cloros y 2 hidrógenos, mientras que en los productos tan solo hay un cloro y un hidrógeno, entonces tenemos que balancear esa ecuación. El balanceo se hace simplemente poniendo un 2 al lado del HCl. Y aquí ya estamos listos para ver qué es lo que el ejercicio nos pregunta. En este caso lo que se nos está preguntando es cuántas moles de hidrógeno van a gastarse para producir 8.5 moles de HCl. Vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a tomar este dato, que es el dato de partida, para llegar a este que es la respuesta que se nos está pidiendo. Vamos a escribir las moles de HCl o cloruro de hidrógeno. Y ahora, igual que antes, la vamos a multiplicar por un factor. En este factor vamos a poner debajo las moles de HCl, porque son de donde estamos partiendo, y arriba a las moles de cloro, porque es a donde queremos llegar. Y ahora pongamos la relación, que es la que nos está diciendo la reacción. 2 moles de ácido clorhídrico, es decir, aquí va un 2, siempre son producidas por una mol de cloro, es decir, aquí va un 1. Y ya podemos hacer esta operación, 8.5 por 1 dividido en 2, que al resolverlo nos da 4,25, y para saber las unidades pues podemos también operar las que están aquí. Vamos a cancelar estos moles de HCl con estos moles de HCl, con lo que nos queda 4.25 moles de cloro, que es exactamente lo que el problema nos estaba preguntando. Este es el tercer ejercicio. Aquí tenemos la suerte de que ya directamente nos están dando la reacción y esta reacción está balanceada, así que no nos tenemos que preocupar por escribirla, pero sí por identificar qué es eso que nos están preguntando. Y como lo ven, el ejercicio nos dice que tenemos que calcular el número de moles de glucosa que se producen a partir de 6.5 moles de CO2. Entonces miremos cómo se hace. Muy bien, para esta reacción vamos a ir desde los reactivos hasta los productos, así que empecemos con nuestro dato de partida y multipliquémoslo por nuestro factor. Ubiquemos las unidades, es decir, esta misma unidad abajo y la unidad a la que queremos llegar arriba. Y ahora pongamos la relación que existe entre estos dos. Aquí la relación es que 6 moles de dióxido de carbono producen una mol de glucosa, y eso es lo que va aquí. Y ahora teniendo esto ya podemos operar. Aquí lo primero que podemos hacer es cancelar estas unidades, los moles de dióxido de carbono con los moles de dióxido de carbono, para obtener una respuesta en moles de glucosa. Luego de eso ya simplemente podemos tomar el 6.5, multiplicarlo por 1 y dividirlo en 6, con lo que obtenemos 1,08, y en este caso nos queda en moles de glucosa, que también es la respuesta que estábamos buscando al inicio. Ahora vámonos con el cuarto ejercicio, que lo que nos dice es que cuando tienes una pieza de aluminio, esta pieza tiene una capa transparente que está compuesta de algo que se llama óxido de aluminio, y que si cae lluvia que contiene ácido sulfúrico y que llamamos lluvia ácida, pues ese ácido sulfúrico reacciona con esa capa para formar sulfato de aluminio y agua. Y aquí está la clave para poder escribir nuestra reacción. Se nos dice formar sulfato de aluminio y agua, es decir, esos son los productos de la reacción que podemos escribir, y por lo tanto las otras dos sustancias son los reactivos en esa reacción y van a estar separados por nuestra flecha. Y ahora que ya tenemos la reacción, pues de nuevo hay que balancearla. El balanceo quedaría de esta manera, y ahora sí podemos ver por quién se nos está preguntando. En este caso la pregunta es, si tuviéramos 2.6 moles de óxido de aluminio, ¿cuánto ácido sulfúrico necesitaríamos para poderlo hacer reaccionar? Y ya teniendo esto, vámonos a ver cómo es que son los cálculos. Muy bien, en esta reacción tenemos ahora una relación entre los dos reactivos. Aquí se nos está dando este reactivo y se nos pregunta por el otro. Entonces vamos a hacer lo mismo.
escribamos nuestro dato de partida, es decir, las moles de óxido de aluminio, y multipliquémoslas por un factor. Como siempre, vamos a poner abajo estas mismas unidades y arriba las unidades a las que queremos llegar, es decir, las moles de ácido sulfúrico. Y por último, lo más importante, la relación que existe entre ellos dos. En este caso lo que tenemos es que para producir 3 moles de ácido sulfúrico necesitamos una mol de óxido de aluminio, es decir, 3 moles y 1 mol. Y ahora operemos esto. Cancelemos estas unidades que son las mismas y multipliquemos estos números para dividirlo por este de aquí. Cancelar estas unidades nos deja la respuesta en moles de ácido sulfúrico, que es exactamente lo que necesitamos, y cuando multiplicamos esto obtenemos un valor de 7,8 moles de ácido sulfúrico. Y ahora tenemos el último ejercicio. En este, igual que en el tercer ejercicio, es muy sencillo porque directamente se nos está dando la reacción, y lo que vemos cuando leemos es que se nos está preguntando por la cantidad de oxígeno que podemos obtener cuando ponemos a reaccionar 6,4 moles del KClO3 o clorato de potasio. Entonces veamos cómo se hace. En este punto espero que ya sean unos expertos y sepan que pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar directamente esta cantidad y voy a escribir el factor con las unidades que debe tener en él. Muy bien, y ahora pongamos la relación que existe entre las moles de oxígeno y las de clorato. En este caso, para producir 3 moles de oxígeno yo necesito 2 moles de clorato. Cuando multiplicamos estos dos números y lo dividimos entre este y además cancelamos las unidades, obtenemos lo siguiente. Para el número obtenemos un valor de 9,6 y en el caso de las unidades pues serán moles de oxígeno, y de esta manera terminamos nuestro ejercicio. Muy bien, y ya para terminar lo que voy a hacer es dejarles una pequeña tarea para que puedan practicar. Aquí en pantalla les pongo los ejercicios. En rojo pueden encontrar cuáles son las respuestas para que puedan comparar. Cuéntenme si les dieron, si no les dieron, y además no se olviden de compartir este video con esas 2 personas que ustedes conocen y que saben que no han entendido este tema. También con sus profesores para que el conocimiento pueda expandirse muchísimo más. Gracias por ver el video y hasta la próxima.